chamba. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y has aplicado algo de lo que has aprendido en tus materias ahí en el trabajo? Pues el proceso administrativo, como pues en mi área tengo muchas cosas que hacer, como que administro mejor mis tiempos para no atrasarme en algo o que se me junte el trabajo de este, de un lado y me atrase del otro, le dé prioridad a uno y me están regañando de que no hago otra cosa, principalmente en administrar mis tiempos. Qué bueno. ¿Y cuál es tu cuello de botella? Que de todo lo que tú haces, bueno, en tus procesos, ¿cuál es el que te genera el cuello de botella? Mm, Diría que el sacar los platos para que la gente los vuelva a agarrar, porque los tengo que cargar, acomodarlos, llevarlos caminando, y si es una distancia considerable, y aparte a veces la gente como que no me deja pasar y pues me tardo más esperando a que se quiten, y después en lo que los acomodo y en lo que regreso, como que ahí pierdo muchísimo tiempo y ahí se me va contando mucho el trabajo haciendo esa actividad. ¿Y cómo podrías mejorarla? O sea, si ese es tu cuello de botella, entonces, ya que lo identificaste, ahora el siguiente paso sería ver cómo puedes reducir el tiempo de esa actividad. Mm, Pues principalmente es cuando tengo a mi compañero, porque a veces estamos sacando platos los dos y el que está más cerca de la puerta, saca los platos. El otro se arrima, llega el otro y sigue secando y cuando se juntan más, el que estaba más cerca, pues lo saca. Ahí es como nos vamos manejando, pero como a veces me toca estar solo, ahí sí, eh, no, bueno, la forma que encontré es que no dejar tantos platos acumulados, eh, llevar pocos, así este, no tengo que ir como que más lento para que no se me caigan o algo, y puedo llegar más rápido, dejarlos, acomodarlos y regresar rápido por más. Ok. ¿Y no hay en tu trabajo algo que puedas tú utilizar para, por ejemplo, un carrito o algo así, en el que tú Mm, puedas el transportar único, los el trastes? único carrito que está es para meter los trastes sucios, no, pues yo no lo puedo ocupar para sacar mis trastes limpios. Ok. ¿Tú crees que sea factible que incrementes la cantidad de platos que tú te llevas por corrida, por decirlo así? O sea, de platos limpios. Eh, Pues sí, porque a veces es lo que se más acaba los platos, entonces tengo que sacar rápido, aunque sean poquitos, realmente si dejo unos 10 platos rápido, la gente los agarra y me da tiempo de ir por más y así ya no me están diciendo de que, hey, se te acaban los platos, cuando vas a sacar más. Entonces, sí, sí ayuda un poco más. Ok. Yo lo que voy es, tú lavas los platos y de la zona de lavar platos digamos que a la zona donde ya deben de estar los platos limpios, pues tú cargas una cierta cantidad. Ujú. ¿Estoy bien? Sí, sí. Ahora, tú tienes una cantidad máxima de platos Mm, que tú bu- transportas. pues prácticamente los que aguanto, porque bueno, yo no los lavo, los lava la loza. La Ok. loza los lava, me los pasa y yo lo que hago son los seco, los acomodo y los saco. Es mi trabajo con los platos.
pues principalmente la cantidad que saco es lo que aguanto en ese momento. ¿Y cuántos aguantas? Mm, es que son varios, en torno a unos 30 platos medianos, unos 20 grandes, son lo que suelo sacar constantemente. Ok, todos de un jalón. Sí. ¿Y qué has considerado para establecer, bueno, o sea, lo que tú puedes cargar, ¿no? Me dices. Pero ¿has de alguna Eh, manera también considerado los riesgos? sí, ¿Y cómo los has considerado o de qué forma? pues viviéndolos, porque a veces, como le digo, que hay gente que no se quita cuando me ve que llevo platos y a veces tengo que frenar como que en seco y los siento como que los platos se me van hacia enfrente, entonces me tengo que echar para atrás rápido, pero es algo que no puedo evitar porque me dijeron que a los eh, clientes no les puedo decir que se quiten para que me dejen pasar. Ok. Entonces, si te das cuenta, pues ese es un factor a considerar. O sea, hay un riesgo inminente ahí, que es que en algún momento a ti se te vayan a caer los platos si llevas de más y alguien se te atraviesa. Entonces, la cantidad de platos que tú transportas también debe de estar mm, basada en esos posibles riesgos, ¿ok? Ujú. Yo comprendo que por las prisas, por el trabajo, pues el jefe te exige y a uno, eh, pues ahora sí que empíricamente dice, bueno, voy a llevarme los más que pueda, ¿no? Pero como ingeniero, tú debes de prever también los riesgos, los hay. En todo proceso, en desarrollo sustentable lo hablamos. Toda tecnología, incluyendo procesos o toda actividad, conlleva un problema, ¿no? Un riesgo inherente. Entonces, pues, parte cuando tú haces tu proceso, o los diseñas o los quieres modificar, no nada más es considerar, este, pues, es considerar también los riesgos, pues es parte de diseñar un proceso, de mejorar un proceso. Entonces, Sí, pues, bueno, muchas veces sí lo he considerado principalmente en platos que sí son como que muy susceptibles a caerse, pero es que no solo es que la chef me diga que pues ya no están platos, sino que son otras 3 personas que ya me están pidiendo platos y eso como que me agobia. Entonces trato de sacarlo lo más rápido que pueda. ok. Pues sí, yo sé que ¿cómo se llama? Que así es la situación, y ni modo, pero no, o sea, lo correcto es que tú no te quedes con esa idea. O sea, yo sé que ahorita en este contexto pues no te queda de otra, ¿no? A lo mejor pues tienes que asumir el riesgo, ni modo. Pero en otras circunstancias tú sí los debes de considerar y entonces echarle más conciencia, más capacidad a cómo desarrollas tus procesos, ¿ok? Sí, El que tú consideres los riesgos no significa que vas a hacer o que, que vas a hacer el proceso simple o que porque por flojo o algo así, sino es parte de la ingeniería, es parte también de tu visión. Y considerar los riesgos también implica un mayor esfuerzo, mayor dominio, porque es cómo, cómo, cómo sortearlos o cómo hacer que mi proceso sea eficiente a pesar de que existen esos, ¿no? Cómo yo a través de la ingeniería puedo sortear esos
esos riesgos, minimizar esos riesgos y maximizar mi producción. ¿Ok? Sí. Muy bien. ¿Cómo te ha ido con los ejercicios? Mm, pues mal. Por... Eh, eh, bueno, es que durante los ejemplos de la clase sí entendí bien cómo se tenía que hacer los ejercicios, pero ya como que en los ejercicios que me mandó, como que sí me perdí un poco, como que ya no sabía cómo seguir y bueno, abrí el archivo cuando estaba trabajando, entonces ya no le pude preguntar, pero los ejercicios que estaban como tachados en azul son los que tenía que resolver, ¿no? No, no, los taché precisamente porque viene información que no vimos. Ah, bueno. Bueno, esos son los que como que le di prioridad en hacerlos. No, pues, no, no, pero discúlpame, tal vez debí de haberte dicho. Es que como los taché precisamente para que no se viera claro, ¿no? Ah, ves que pensé que lo tachaba como que porque eran las respuestas o algo, pero bueno, No, no era ya porque me lo no puede hemos visto preguntar. esos, no hemos visto esos temas. Pero lo demás sí, sí, bueno, dices que no lo has podido checar. Bueno, las otras cosas que te... No, sí, A ver, dime. sí, de uno de los ejercicios que me parece fue el 7 fue como que donde más traté de resolverlo como pues bien pude, la verdad. Pero bueno, es que era más como que de encontrar la lógica haciendo los ejercicios. Y como les digo, pues, estaba en el trabajo y era mi descanso cuando lo estaba pensando. Y, y lo de las preguntas que era ah, de la de si MAT o MSE o MAPE era error cuadrático medio, error cuadrático, no. Y derivación media absoluta, ¿cuál era la mejor opción a calcular o elegir? Y pues eso es lo que estuve haciendo principalmente, pero le digo que sí tuve problemas para poder hacerlos bien. Ok, bueno, ahorita checamos. ¿Y cómo los estás resolviendo? Bueno, Eh, ajá, con calculadora, a mano. pues cuando son cantidades ya como que demasiado grandes y como que sí me cuesta calcularlo en libreta, sí lo ocupo con calculadora, pero en general en la libreta, algunos. Ok. ¿Y sabes utilizar Excel? ¿Los podrías resolver en Excel? Sí sé usar Excel como calculadora, pero bueno, aquí no los puse en práctica. Como que como calculadora, o sea, simplemente hacer las O bueno, multiplicaciones. ajá, como hoja de cálculo, como pues usualmente se usa de poner todas las cantidades para después hacer el cálculo. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Del jueves, de donde estaba todo lo del suavizamiento exponencial y el cálculo promedio móvil. Ese archivo, ¿cómo se llama? Bueno, está completo en el Classroom, o me lo podría mandar. ¿Cuál, perdón?
Las preguntas que te mandé del examen o... Profesor, profesor. Discúlpame, ya regresé. Es que anda fallando el internet ahora. Sí, Muy bien. Entonces nos quedamos en suavizamiento exponencial. sí, Nada más para recordar, o bueno, todos estos métodos que hemos visto, ¿para qué son? El promedio móvil, el promedio móvil ponderado, el suavizamiento exponencial. Platícame. para poder tener un pronóstico más acertado, más cercano a lo que sería la realidad sobre cómo se podría comportar el mercado, ya sea en cuanto a tus ventas o cuanto a las visitas a un centro turístico. Esto pues ayuda a que tengas un control de personal, de insumos, suministros, para que si tu pronóstico dice que vas a tener mucho cliente, pues compras mucho insumo. Si tu pronóstico dice que vas a tener una baja clientela, pues compras poco para darte abasto durante ese periodo de tiempo hasta el siguiente mes que tal vez te suba la gente. Ok, y vimos que, bueno, dependiendo del comportamiento de los datos, bueno, si la demanda es estable o no, pues usas un método o el otro. Eh, y con respecto al error, ¿cuál es la importancia? Que nos ayuda a estar más preparados. Así que si tienes un error un poco más grande bueno, más bien, un error más grande de tu resultado verdadero, permite que estés alerta de cualquier imprevisto. Porque si te dice, como en lo que decía, si dice que va a venir mucha gente, bueno, más bien, que dice que va a venir poca gente en una forma realista, pero el error dice que va a venir más gente de lo que ya había predicho, pues te permite comprar más insumos de los que pues necesitarías en una base real, entonces te permite estar más preparado. Es lo que ayuda a que haya un plan de emergencia o no tengas imprevistos. Ok, ahora, para hacer esos pronósticos, ¿qué es lo que necesitamos? Los datos de anteriores meses. Ok, necesitamos datos, o sea, necesitamos un mecanismo para estar recopilando datos cada cierto tiempo, puede ser diario, semanal o mensual. En el negocio donde tú trabajas, ¿hacen esa recopilación de datos? ¿Qué estadísticas o qué datos manejan ustedes? Lo que alcancé a ver una vez es que van registrando la cantidad de personas que van entrando, pero
no en bruto, sino que lo desglosan como en cuántas personas entran por como familia. Mm. ¿Y tú tienes acceso a esos datos? No, eso se quedan en una oficina. Ok. Bueno, sería interesante hacer tu propio pronóstico, ¿no? Ya en un caso real. Pero bueno, si no están disponibles para ti, pues ya ni modo. Bueno, ahora vamos a ver un método de... Bueno, ¿y estos métodos cómo se les conoce? Que estamos utilizando, pues basándonos en las matemáticas, ¿no? Ah, los datos. Métodos, Mm, ¿qué son? Métodos que no estamos basándonos en la subjetividad o en nuestra experiencia, sino en datos. Métodos matemáticos. Mm, bueno, cuantitativos, ¿ok? Ah, ok. Muy bien. Pues vamos a ver otro método que se llama el método de mínimos cuadrados. Y haz de cuenta que lo que se hace acá es hacer un modelo matemático que ajuste con los datos experimentales. Pero acá lo que nosotros queremos es que nuestro modelo matemático sea la ecuación de una recta. ¿Por qué crees que una recta? ¿Qué modelos matemáticos conoces? ¿O qué entiendes por modelo matemático? ¿Dónde los has trabajado a lo largo de tu carrera o en la prepa, en la secundaria? Ah, pues son todos los fenómenos o situaciones reales que se manejan a través de las matemáticas, como, no sé, la contabilidad. A ver otra vez. Que son representaciones un poco simples sobre fenómenos o situaciones reales a través de ecuaciones o fórmulas matemáticas. Y un caso donde pues yo lo he visto es en la administración. Ok. Es la forma de representar los fenómenos. ¿Qué funciones conoces? Mm, Asma. O sea, lo que viste en cálculo diferencial, ¿qué funciones aprendiste ahí? ¿Qué funciones te enseñaron? Eh, ya me acuerdo. ¿Qué es una función? Mm, Son una regla. Ok, por ahí va la idea. Ah, ¿Qué otra cosa? ¿Qué, qué otra cosa? ¿Qué idea hay inmersa en el concepto de función? O sea, es una regla. ¿Qué otra cosa? que relaciona varias magnitudes o varias cantidades entre sí. Ok, por ahí va la idea.
Mm, ¿Cómo se llaman esas magnitudes en la función? Imagínate que yo nada más tengo dos magnitudes, X y Y, y yo lo tengo expresado así. Bueno, bueno, así nada más. Si tenemos esta expresión, ¿cómo se le conoce a Y y cómo se le conoce a X? incógnitas. Mm, Ok, eso es en álgebra. Pero si aquí estamos hablando de funciones, o sea, de cálculo, Los ejes. no. Si yo te digo y es igual a f de x, ¿qué significa esta f? ¿Qué está representando x y qué está representando y? Números reales, pero Ok, son variables, o sea, que pueden tener cualquier valor. ok. Pero en el contexto de las funciones, a y, así como está expresado esto, a y cómo se le conoce variable qué y a x cómo se le conoce variable qué. Y f, ¿qué estaría representando? Mm, Y sería una variable dependiente, Y x, una variable independiente, ¿por qué a y se le conoce como dependiente y a x como independiente? porque el valor de Y dependerá de la función f de x, y mientras que x pues va a tener cualquier valor que no se verá afectado por un factor externo. Ok, por ahí va la idea. ¿Y f qué significa? Mm, ay, creo que es una variable discreta. No. Mm, Tú me dijiste que una función es una relación, ¿no? ujú. Pero eso es un poco ambiguo, ¿no? Una relación de cómo. O
sea, ¿qué tipo de relación o cómo describes esa relación? Mm, una relación, pues más o menos simbiótica, porque si uno cambia, altera al otro. Ok, pero ¿cómo describes esa relación? Mm, no, ay, ya no sé qué. Pues a través de una expresión matemática, ¿sí? Sí, Tú sabes que Y está relacionado, bueno, que Y y X están relacionados. Y además tú de tus experimentos sabes que X, bueno, que Y, a ti te interesa estudiar Y, por ejemplo, las ventas. Es el fenómeno que tú quieres estudiar, ¿no? Ahora tú quieres saber cómo se comportan las ventas o qué factores afectan a las ventas. Entonces, pues tú determinas tal vez que el tiempo, ¿no? Que según la temporada las ventas se incrementan o se reducen. Entonces tú estableces que el tiempo sería tu variable independiente, ¿ok? Porque pues el tiempo no se ve afectado por las ventas, sino al revés. ¿Sí queda claro eso? ujú, Ahora tú lo que haces, no nada más aquí en cuestión de ventas, sino en cualquier fenómeno social o natural, es que tú, bueno, tienes los datos, ¿no? Y lo que haces, o lo que tú quieres es encontrar una expresión matemática que te permita modelar estos datos, ¿ok? Esa expresión matemática sería f. Ahora, ¿por qué quieres modelar esos datos o de qué te sirve tener las funciones? Pues porque con las expresiones matemáticas tú ya puedes hacer predicciones entre los datos que no conoces. Por ejemplo, si te das cuenta, nosotros tenemos acá 7 datos nada más, pero con la curva que representa la función matemática, nosotros ya tenemos disponibles todos estos datos, o sea, un número infinito de datos, o sea, ¿ok? Y entonces podríamos hacer predicciones acá. Aquí no tenemos datos experimentales en esta posición, pero dado que nosotros ya encontramos una expresión matemática que describe correctamente la relación entre nuestra variable independiente y dependiente, nosotros ya podríamos utilizar esos valores para hacer una predicción, ¿ok? En un lugar donde nosotros no tenemos un valor experimental o acá no tenemos valores experimentales, pero podríamos hacer una predicción. E incluso si nuestra función es muy buena, podríamos precisamente hacer una predicción fuera del rango de los valores reales que nosotros tenemos. Eso es lo que te permite tener ya esa relación matemática. O sea,
empíricamente sabemos que están relacionados, pero ya con las matemáticas tú puedes hacer esas predicciones. Ahora, ¿de qué va a depender? ¿Qué funciones conoces? Eso lo viste en cálculo 1, en cálculo diferencial y ahorita lo estás viendo en cálculo integral. ¿Qué funciones conoces? Mm, Porque, por ejemplo, este, imagínate que los datos experimentales que yo recopilé se comportan así. ¿De qué va a depender? Bueno, ¿ya te acordaste de qué funciones conoces? Las más comunes, bueno, ¿no? ¿Sí? eh, es que lo que se leía en el verde es la función inyectiva y subyectiva. Ok, esos son clasificación de funciones, pero yo quiero que me digas funciones. O sea, no su clasificación, sino dime qué funciones conoces. Mm, funciones aritméticas. Ok, esas son tipos, pero yo me refiero a esto. O sea, ¿qué funciones conoces? Cuando y igual a una constante, y igual a x, y igual a x al cuadrado, y igual al logaritmo de x. ¿Qué otra función conoces? Las funciones más comunes. Y es igual a f de x. Esa es la expresión general. Ajá, veo. O sea, yo ya te hablo no de la expresión general, sino de esto. Por ejemplo, tienes esta función, la exponencial. Bueno, todas estas son funciones, ¿ok? Si te das cuenta, bueno, al menos en estas, pues te muestran que hay una relación entre X y Y, pero esa relación va a variar dependiendo de la expresión matemática del F, ¿ok? Ok, entonces F, así con los paréntesis, lo que representa son todas estas formas, por decirlo así, matemáticas que puede tener la relación entre X y Y. En el plano, ¿qué te da?
Y tú unes esos puntos, ¿qué figura se forma? Ah, una línea. Ah, ok. Ahora, cuando tú graficas esta función, ¿qué te da? Esta de acá. Mm, Bueno, una parábola. sí. El logaritmo te da algo así. Ahora, ¿por qué es importante esto? Cuando tú comparas todas estas funciones, ¿qué notas? ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, esta función, ¿cómo es respecto a las demás? Y igual a x, esta función lineal, ¿cómo es con respecto a y igual a x cuadrada, logaritmo de x o exponencial de x? ¿Cómo es esta función con respecto a estas tres? Más simple. Ándale. Entonces, cuando nosotros queremos le de todas, ahora, ¿cuál va a ser el problema? O el reto no es un problema, sino pues la realidad es que no todos los fenómenos van a mostrar una relación lineal. Va a haber fenómenos que se comporten así. Entonces, si tú trazas una línea, pues ya no ajusta, pero a lo mejor si trazas una parábola, pues ya va a ajustar. Entonces tú vas a modelar ahora este fenómeno no con y igual a x, sino con y igual a x al cuadrado. Y así tú tienes que ir probando las funciones. Lo que todos queremos es siempre que o bueno, lo que deseamos es poder ajustar a una línea recta, porque es lo más fácil de modelar y lo más fácil de analizar. ¿Sí queda clara esa parte? Sí. Muy bien. Ahora, precisamente aquí en mínimos cuadrados, pues te dicen, queremos encontrar la mejor línea recta que se ajuste a un conjunto de datos. Y como ya vimos, tienes tus datos experimentales y lo que tú quieres es dibujar una línea que pase lo más cerca posible de todos ellos. ¿Por qué? Porque mientras más cerca la recta bueno, mientras más cerca la recta, pues más preciso va a ser tu predicción. Representa mejor la realidad, ¿ok? Ahora acá nos dicen algo importante. En este método se calculan las diferencias entre los puntos reales y la línea, pero en lugar de sumarlos las eleva al cuadrado para evitar que se cancelen, como lo que habíamos platicado del error, ¿no? Si tú no, si tú no compensas esos signos positivos y negativos de alguna manera, no vas a tener, no vas a estar considerando los errores reales. Ok, entonces por eso se le conoce como el método de mínimos cuadrados. Porque esas diferencias entre tu curva, bueno, tus datos reales y la curva o el modelo matemático, los elevas al cuadrado
para maximizar ese error, pero el método busca minimizar la distancia entre esos puntos reales, ¿ok? ¿Sí queda claro? Ujú. Es Sí, sí. maximizar el error y minimizar la distancia que hay entre los datos reales y la curva que tú estás modelando, o bueno, el modelo matemático. Ok. Largo. Es así como yo lo entendí. Ajá, el método hace eso. Ok. O sea, porque luego escuchamos el método por mínimos cuadrados y pues vemos que es una línea recta, ¿no? Pero pues, ¿de dónde viene eso de mínimos cuadrados? Pues es precisamente eso. La diferencia entre los puntos reales y tu curva se eleva al cuadrado para que todos sean positivos, ya que de no hacerlo las diferencias negativas y positivas se cancelarían, dando resultados falsos de que la línea se ajusta perfectamente cuando en realidad no lo hace. ¿Ok? Ok. O sea, todo esto de los errores van a estar inmersos en la ecuación de la línea recta. Ahorita vamos a ver. Ya puesto en práctica en, bueno, pues ahorita que lo estoy viendo, si es un método lo suficientemente efectivo para que sea usado por las empresas. Pero los métodos sí son efectivos. Acá el problema o el reto es saberlos aplicar, como te digo. ¿De qué dependerá que utilices el método de mínimos cuadrados o que tú ajustes a una línea recta? Pues que realmente los datos se comporten de forma lineal. O que, ¿cómo se llama? Que los puedas describir el comportamiento o esa relación entre tu variable dependiente e independiente se pueda describir con una línea recta. Si es así, claro que te va a servir. Pero si no, pues, pues no, pues ahora sí que no, no va a jalar, ¿ok? Ujú. Todo depende de la realidad, de tus datos reales, de cómo se comportan. O sea, los métodos jalan. Y tú podrías encontrar, por ejemplo, mm, si tú tienes datos experimentales así, tú puedes encontrar una línea recta sin problemas. O sea, Excel o cualquier, pues sí se puede ajustar a una línea recta, pero el error que tú vas a tener va a ser muy grande. ¿Ok? Ujú. Entonces, pues tú tendrías entonces que describir estos datos mejor con una parábola. ¿Ok? Sí, respondes a tu pregunta. O sea, Sí. el método sirve y es efectivo siempre y cuando tus datos se comporten linealmente o que sigan esta tendencia. Ahora tú como ingeniero pues tienes que ver eso. Esa es tu chamba, saber cuándo aplicar cada método. Muy bien, Aparte, entonces, ¿sí? bueno, aparte es lo que había comentado al principio, de que pues suelen ser datos en bruto, tú tienes que interpretarlos y sacar ahí la predicción más acertada, ¿no? Pues mira, eh, en este caso, la predicción viene ya después de hacer el modelo matemático. O sea, tú tienes tus datos reales, los graficas y entonces usas un modelo matemático para describir su comportamiento. Y es ya del modelo matemático que tú empiezas a hacer el análisis.
tú haces la predicción, tú haces el análisis de qué significan eso, bueno, de por qué esa relación entre tu variable dependiente y la independiente, qué factores este, están involucrados. Y es ahí donde pues empieza a ponerse interesante porque, por ejemplo, imagínate que nosotros partimos nada más de esta línea, bueno, de esta función. Tenemos esta serie de datos y sabemos que se comporta como una línea recta. Entonces, bueno, pues lo más sencillo es nada más poner y igual a x. Pero resulta ser que tal vez tú dices, bueno, pues yo voy a, si yo lo multiplico por 2, resulta ser que el ajuste mejora. Y si ahora yo le agrego una constante, pues resulta ser que mejora aún más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que matemáticamente, pues tú le metiste el 2 y la constante, bueno, este b podría ser un 3, por decirlo así. Y matemáticamente ya quedó, ajusta bien. Pero no debes de olvidar que estos datos representan un fenómeno real. Por ejemplo, ventas con tiempo. Y entonces lo que es tu trabajo como ingeniero es explicar este 2 físicamente qué representa y este 3 físicamente este 2 y este 3 que te están representando. ¿Ok? Ujú. Porque a lo mejor tú podrías igual representar la recta, pero ahora con un medio y a lo mejor un +4. ¿Ok? Y entonces pues esto ya te estaría dando otra clase de información del fenómeno físico. Entonces ahí está el reto. Entonces no es tan trivial como vamos a ver. Ujú. No es tan trivial la interpretación. Cuando tú generas tus modelos matemáticos, eso es lo que tú tienes que explicar. O sea, no nada más presentar la pura... Pues, bueno, como tú nada más quieres hacer predicciones, pues no... eh, pues tal vez no sea tan necesario clavarte, ¿no? Pero en otras situaciones sí, eso es lo que yo quiero que estés consciente. Porque a veces cuando nosotros hacemos un ajuste de datos para describir un fenómeno, el error que cometemos o que cometen pues los novatos, por decir así, es que ya vimos que lo que nos interesa es que nuestro modelo sea lo más cercano a los datos experimentales. Y entonces hay personas que empiezan a agregarle muchos parámetros o hacerlos más complicados. Dicen, ah, no, pues yo ya vi que si le agregas un 2 y lo elevas al cubo y luego le sumas un término cuadrático y una constante de 3, queda casi perfecto. Ajá, pero todo esto físicamente, ¿qué significa? Matemáticamente tiene sentido, pero ¿y físicamente? Físicamente tiene sentido este x cuadrado, este 2, este 3. Entonces, cuando tú haces modelado matemático, tú debes de tener en cuenta siempre eso. O sea, no se trata nada más de ajustar, sino que tú puedas explicar tu modelo en términos físicos o que los puedas relacionar. Entonces, ahí es donde tú tienes que hacer un balance entre la exactitud del modelo matemático y tu capacidad para explicar
ese modelo en términos de la realidad física que tú estás describiendo, ¿ok? Sí, sí, quedó claro esa parte. Sí, pues realmente no puede, ya puesto en práctica no puedes nada más sumar valores solo porque matemáticamente sean correctos, sino que tiene que haber una orden lógica en cuanto al proceso que seguiste, ¿no? O sea, como que todo tiene que tener su porqué y cuál. Ujú. Ok. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Es la página 155. No, ya lo tenía yo aquí en el Excel. No, se me olvidó. Está tardando. Bueno, esto de los mínimos cuadrados, pues lo manejamos desde la preparatoria, te lo enseñan. Y entonces, pues como ya dijimos, de lo que se trata es de encontrar una ecuación de una línea recta. Ahora, toda esa información que vimos de minimizarle, maximizar el error y minimizar las distancias, está contenido en las constantes A y B. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la expresión de la línea recta. Vemos la variable dependiente que es y, la independiente que es x, y estas dos constantes. Nos dicen que y es la variable dependiente, A es intersección con el eje y, B la pendiente de la recta o la tasa de cambio y x la variable. Ahora B se calcula con esta expresión. Vamos a hacer la multiplicación de x y de y, bueno, todo esto. Entonces es lo que te digo. Tú matemáticamente ves esta expresión y dices, ah, bueno, pues tengo una constante a más b por x. Pero si te das cuenta, en a y b hay mucha información contenida, ¿ok? Es lo que te decía, que de darle, cuando tu función, o tú quieres que tu función explique o utilizarla para explicar un fenómeno físico, pues todas esas constantes que tú le agregas llevan información contenida. Entonces, pues aquí nos dan estos datos. Nos dicen, en la siguiente tabla se muestra la demanda de energía eléctrica en Nueva York durante el 2001. La empresa quiere pronosticar la demanda para 2008 ajustando una recta de tendencia a estos datos. Entonces, de todo lo que hemos platicado, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? O sea, antes de todo, de lo que acabamos de platicar, ¿qué es lo primero?
Sacar la predicción para el 2008 de cuánto sería la demanda de energía eléctrica. Ok, pero fíjate en lo que te dicen. La empresa quiere pronosticar la demanda ajustando una recta de tendencia a estos datos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Antes de hacer el pronóstico, ¿qué tenemos que analizar? En una recta con los valores ya obtenidos. Ok, primero tenemos que graficar estos datos reales y ver que efectivamente se pueden ajustar una línea recta. ¿Ok? Porque si el ajuste no es bueno, pues la recta no te va a servir de nada. Ok, aquí nosotros lo damos por sentado porque pues el ejercicio sabemos que trata de eso. Ujú, Pero en la realidad pues tú podrías probar una línea recta, ¿no? Pero otra vez tienes que ver si el ajuste es bueno y si sí lo es bueno, entonces ya harás la predicción con esa recta, si no tienes que buscar otra función. Entonces aquí te están diciendo, vamos a usar el método y te dan una ayuda, te dicen, en este caso podemos designar el año 2001 como año 1, 2002 como año 2, etcétera. ¿Por qué? Para facilitar los cálculos, lo que tenemos que hacer es fijarnos de qué va este método. Pues tenemos que encontrar el valor de B y el valor de A. Entonces tenemos las expresiones para B y bueno, para A se saca por despeje. Entonces para encontrar B necesitamos la expresión XY. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos nuestros valores de X reales, los valores de Y reales. Vamos a necesitar X al cuadrado, que quiere decir que cada valor de X lo vamos a elevar al cuadrado. Y tenemos la multiplicación XY. Eso quiere decir que cada valor de X lo vamos a multiplicar por su respectivo valor de Y. ¿Ok? ¿Sí queda claro hasta acá? sí, Entonces hacemos las respectivas cuentas y este símbolo pues te representa sumatoria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a sumar todos estos valores. Vamos a sumar, bueno, tenemos la sumatoria de todos los valores de X, te da 28, la sumatoria de todos los valores de Y reales, la sumatoria de los valores de X elevados al cuadrado y la sumatoria del producto de X por Y. Entonces, una vez que tenemos esta sumatoria, sacamos el promedio, que sería este dividido entre el número de datos, que son 7, y nos da 4. Y lo mismo, vamos a sacar el promedio de los valores de Y nos da 98.86. ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí se sí, entiende? sí, sí. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir ahora en la expresión para B. Entonces, la sumatoria de XY es este valor, que es 3063. Luego te dice menos n, que es el número de datos, que son 7, por el promedio de X, que es 4, por el promedio de Y, que es 98.86, entre la sumatoria de los valores de X elevado al cuadrado, que es 140, menos el número de datos, bueno, de observaciones, que es 7, por el promedio de X, que es 4 elevado al cuadrado. ¿Todo bien hasta ahí? Ujú,
Entonces haces las cuentas y ya te queda 10.54, ese es el valor de B. Entonces tenemos la expresión de A que va a ser igual al promedio de los valores de Y menos la constante B por el promedio de los valores de X. Entonces el promedio de X, el promedio de Y es 98, el de X es 4. Hacemos la multiplicación, luego la resta y nos queda 56.70. Y entonces ya sustituyéndolo en nuestra expresión, nos queda así. Este es el valor de A y este es el valor de B. Y esta ya es la función lineal o la ecuación de una línea recta. Ahora lo que hacemos es simplemente sustituir el valor. Si nosotros queremos proyectar la demanda en 2018, primero, como sustituimos los años por estos números, te dicen si 2007 le asignamos el valor de x igual a 7, entonces 2008 sería x igual a 8. Entonces por eso te lo dice acá. Y nada más sustituimos a nuestro modelo matemático. Sería f de 8 y sería el valor de b por 8 más a. Aquí lo tenemos y nos da que serían 141.2 o redondeándolo 141 megawatts. Y ahora nos dicen para evaluar el modelo gráficamente, pues tenemos aquí lo que hacen es graficar los datos reales, que son estos, con nuestro modelo matemático. Ahora, si te das cuenta, pues nosotros aquí hasta este momento hicimos el ajuste. ¿A ti te parece bueno o te parece malo? ¿Si es un buen ajuste o es un mal ajuste? Pues yo diría que está medio mal el ajuste porque sí, como que de lo que podría haber salido ya mayor al resultado real, o sea, lo hizo un poco más grande, entonces como que no. Ok, entonces una vez más vamos a echar mano de los errores. Es muy difícil, o si tú preguntas a alguien si está bien o no el ajuste, es muy subjetivo si tú lo ves así. Va a haber gente que te va a decir que sí es un buen ajuste, va a haber gente que te va a decir que es un mal ajuste. A veces van a estar basadas sus opiniones en experiencia. Si es alguien ya un investigador, un ingeniero con mucha experiencia, pues podríamos considerar su observación como válida, pero si es alguien inexperto pues como tú, o sea, no lo digo despectivamente, no me lo tomes por correcto. Entonces lo que tenemos que hacer, como en los métodos anteriores, es determinar ese error, y entonces a ti te va a dar ya un parámetro que puedes analizar objetivamente y decir si fue un buen ajuste o no fue un buen ajuste. ¿Ok? Ok. Entonces, antes de entrar con eso, vamos a leer que nos dicen notas sobre el uso de métodos cuadrados.
Y aquí es lo que yo te decía. Ah, dice lo... Ay, 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 mamá. Chale. Dice primero... Bueno, en general te dice que debes de graficarlo. O sea, dice, siempre deben graficarse los datos porque los datos de mínimos cuadrados suponen una relación lineal. Si parece que exista una curva presente, probablemente sea necesario el análisis curvilíneo. Es lo que te decía. Graficar los datos es la comprobación, ¿ok? Tú podrías quedarte nada más con lo numérico, o sea, con la tabla y decir yo obtuve esta ecuación y ya nada más meterle los datos y ya. Pero tú no vas a saber qué tan bueno fue el ajuste hasta que no hagas el análisis del error o hasta que no lo grafiques. O sea, aquí, pues si nos damos cuenta, nuestra gráfica, bueno, nuestros datos reales y nuestra curva simulada, pues no estamos seguros qué tan bueno, qué tan malo es. Pero, por ejemplo, si nuestros datos experimentales estuvieran acá y nuestra línea hasta acá, entonces pues ahí sí no tendríamos necesidad de hacer el calcular el error. Ya podríamos descartar que fue un buen ajuste. Ok, o si los datos, como dice ahí, representan una curva o una forma de curva, pues igual lo podemos descartar, ¿ok? Entonces siempre es útil graficar nuestros datos. Ujú. Ahora nos dice, no se predicen periodos lejanos a la base de datos dada. Por ejemplo, si tenemos los precios promedio de 20 meses, solo podemos pronosticar 3 o 4 meses hacia el futuro. Eso es importante, porque te están diciendo que el método tiene un límite. Los pronósticos de más tiempo tienen poca validez estadística. Por lo tanto, no pueden tomarse datos de 5 años de ventas y proyectar 10 años hacia el futuro. Te dicen, es demasiado incierto. Entonces, este método, otra vez, tiene un límite. Se supone que las desviaciones calculadas alrededor de la recta son aleatorias. Por lo general están distribuidas normalmente con la mayoría de las observaciones cerca de la recta. Bueno, esto es un poco más en cuestión de estadística. Si da tiempo, en otro momento pues profundizaremos en este dato. Pero realmente los importantes son estos dos. Porque te dicen que hay que comprobar el ajuste y el límite de nuestro modelo. Ahora bien, vamos a ver otro método de pronóstico, que es el análisis causal. Está fallando. Nos dice, ¿qué es el análisis causal? Sigue siendo un método cuantitativo.
Pero te dice, a diferencia de los de serie de tiempo, que solo analizan datos históricos, los métodos causales o asociativos incorporan variables independientes que pueden influir en el comportamiento de la variable que queremos predecir, llamado variable independiente. Aquí te dicen un ejemplo: una empresa fabrica autos eléctricos y queremos predecir nuestras ventas para el próximo año. La cantidad de autos vendidos es nuestra variable dependiente. Factores como el precio de la gasolina, el ingreso promedio de los consumidores, las campañas de marketing e incluso el costo de la electricidad pueden influir en esas ventas. Entonces aquí vamos a utilizar otra vez el método de mínimos cuadrados. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros antes, tanto, bueno, en el método de mínimos cuadrados, lo que hicimos fue utilizar tiempo como nuestra variable independiente, ¿ok? Solo veíamos cómo variaba nuestra, nuestra variable dependiente en función del tiempo. Con los métodos de asociativos o causales, vamos a ver la dependencia de nuestras ventas en función de otras variables, no nada más tiempo. ¿Sí queda claro? Vamos a Ujú. utilizar el método de mínimos cuadrados para hacer la relación, pero ahora el significado de nuestra variable independiente va a ser otro, ya no va a ser únicamente el tiempo. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok. Si te das cuenta, pues precisamente, bueno, tenemos, ¿cómo se llama? Dentro de estos métodos causales, pues el de regresión, y es, una vez más, encontrar una línea recta que ajuste a nuestros datos. Aquí tenemos el valor de la variable dependiente, la intersección con el eje Y, la pendiente de la recta y la variable independiente. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. Dice: la compañía constructora renueva casas antiguas en Michigan. Con el tiempo, la compañía ha encontrado que su volumen de dólares por trabajos de renovación depende de la nómina del área de West Bloomfield. La administración quiere establecer una relación matemática para ayudarse a predecir las ventas. Ok, entonces muestra los ingresos de Nodel y la cantidad de dinero percibido por los trabajadores. El vicepresidente necesita determinar si existe una relación lineal entre la nómina del área y las ventas. Para ello grafica los datos conocidos en un diagrama de dispersión. Entonces, el vicepresidente de la compañía quiere saber si hay una relación entre lo que ganan sus consumidores y lo que vende. Y obtiene estos datos. Ahora es lo que nosotros discutíamos. Imagínate que los datos se comportaran así. Pues de un inicio ya hacer un ajuste ya no tendría sentido, ¿no? Porque si te das cuenta, estos datos ya se estarían alejando mucho. O sea, encontrar una recta que pase a través de todos los puntos, pues va a estar muy canijo. Entonces, pues aquí a lo mejor valdría la pena una exponencial o algo así. Pero bueno, ya tenemos estos datos. Y lo que vamos a hacer pues es otra vez encontrar por el método de mínimos cuadrados la línea que ajusta mejor. Entonces encontramos la sumatoria de las ventas,
la sumatoria de la nómina, otra vez los valores de x elevados al cuadrado, encontramos el producto de x por y, lo sumamos, encontramos los promedios, determinamos el valor de la constante de b y de a, lo sustituimos y nos da esta ecuación de la línea recta o esta función lineal. Y aquí pues otra vez le ponen el nombre, ¿no? Recordando que Y son las ventas y X representa la nómina. Dice, si la Cámara de Comercio predice que la nómina para el área de Michigan será de 6,000 millones de dólares, podemos estimar las ventas de Nodel con la ecuación de regresión. Entonces nada más sustituimos el valor de la nómina con 6, hacemos el cálculo y nos da 3.25. Y nos dice que si la nómina es de 6,000 millones, nosotros o la empresa va a ganar 3 millones o las ventas van a ser de 3 millones. Dice, dado el supuesto de una relación rectilínea, ahora tenemos una indicación de la pendiente de esa relación. Las ventas se incrementan a una tasa de $1,000,000 por cada 250 millones pagados. Esto es porque B es 0.25. Si te das cuenta, aquí es importante. Eh, Habíamos dicho que era la intersección de nuestra recta con el eje Y. Y B es la pendiente. De tus clases de cálculo, ¿qué te representa la pendiente? Sebastián. Sí, sí, sí. Una de un lado decreciente. Mm, bueno, está relacionado, pero más preciso. mm, Como que ayuda a entender la regresión que hay entre los valores. Mm, a ver, imagínate que yo tengo esta función. ¿Qué función te representa? Y igual a 3x. Ujú. ¿Qué función es? Pues es una línea recta, ¿no? Que parte del origen. Ah, Ahora, yo tengo la función más simple de una línea recta, que es y igual a x. ¿Cómo sería ahora la recta descrita por esta función? Ahora al ponerle una pendiente de 3, ¿cómo esperarías que se comporte con respecto a esta? que cambie el punto de origen. No, todas tienen el mismo punto de origen. Que creciera más hacia la coordenada X. A ver, exprésalo de otra manera. Mm,
O sea, que creciera más hacia la coordenada X, ¿te refieres a que esté así? ¿Sí? Ah, ajá. ¿Y esta? Ahora, ¿cómo esperarías que se comporte? Mm, Tiene un intervalo mucho menor. ¿Así? Mm, no, yo diría que la línea recta fuera mucho más corta. Mm, ya. No, no tiene que ver con eso. Se imagínate que las tres las evaluamos en el mismo rango de valores de X, Ujú. que los vamos a evaluar de 0 hasta 5. Bueno, aquí 4. Este valor o estos valores de acá, B, no va a afectar la extensión porque todas van a ser evaluadas en el mismo rango de X con los mismos puntos. ¿Ok? Entonces todas van a llegar hasta X igual a 5. Eso no se ve afectado por este valor. ¿Qué valor es? ¿Qué valor es o qué representa B y qué representa A? Valores independientes. Ok, constantes. Pero esas constantes, ¿qué representan? En una línea recta, esta es la ecuación de una línea recta. ¿Qué representa? Su longitud. No. No, no, ¿cómo se llama? El ángulo de inclinación que va a tener esa recta. ¿Cuál es? ¿B o A? O sea, B. ándale. Se le llama pendiente. Ah, Y A es la intersección con el eje Y. Ahora, esa pendiente, eh, si es el ángulo de inclinación, está correcto eso, pero ya cuando nosotros no lo vemos únicamente desde el punto de vista geométrico, sino ya como un modelo matemático que describe un fenómeno, esa pendiente, ¿qué te indica? Del cálculo diferencial, ¿qué aprendiste que te representa la pendiente? eh, mm, Acuérdate, en tus ejercicios de cálculo, eh, ajá, representa la razón, bueno, más bien, el cambio que hay entre una variable dependiente y una variable independiente, a ver otra vez. que representa el cambio que surge entre una variable dependiente y una variable independiente. Mm, por ahí va la idea, pero no. Bueno, es que sí representa la inclinación de una recta en un plano, ¿no?
Sí, geométricamente esa es la idea. Y sí tiene que ver, la pendiente tiene que ver con los cambios que hay entre un valor y otro. Pero específicamente te dice la rapidez con la que cambia. ¿Sí queda claro? Ujú. Sí, sí. Por ejemplo, vamos a darle valores acá a esta función. Si yo le doy valor de 0 va a ser 0. Si le doy x igual a 1 va a ser 3. Si le doy x igual a 2 va a ser 6. Ahora vamos a ver con esta función. Si le doy valor de 0 va a ser 0. Si le doy valor de 1 va a ser 1. Si le doy valor de 2 va a ser 2. Ahora vamos con la de punto 5. Si le doy valor de 0 va a ser 0. Si le doy si le doy valor de 1 va a ser punto 5. Si le doy valor de 2 va a ser 1. ¿Sí entendiste de dónde salió el 0, el punto 5 y el 1? Y aquí el 0, el 1 y el 2. Nada más evalué la función. Estas tres funciones las evalué de 0, de x igual a 0 a x igual a 2. ¿Sí quedó claro? Más o menos. ¿En qué te perdiste o qué no le entendiste? Eh, Más que nada en el primero de cómo suben los valores. Ok, lo que estoy haciendo es evaluar, o sea, sustituir el valor de x. Primero, evalué en x igual a 0. Ujú. Y es igual a 3 por 0, te da 0. Pero, Ahora sustituyo en x igual a 1. Y igual a 3 por 1. ¿Y eso cuánto te da? ok. 3. Y así, ¿ok? Sí, sí. Ahora, si te das cuenta, yo estoy evaluando en los mismos valores de x las tres funciones. En 0, 1 y 2, ¿ok? Pero si te das cuenta, los valores de y, dependiendo de esa relación funcional o de esa relación entre x y y, cambian de forma distinta. Acá, cuando la pendiente es 3, los valores cambian mucho más rápido de cuando lo hacen cuando la pendiente es nada más 1, ¿ok? Porque si te das cuenta, cuando yo paso de 0 a 1, cuando la pendiente es 3, el cambio en y es de 0 a 3. Pero cuando yo cambio de 0 a 1, cuando la pendiente es 1, el cambio en y es nada más de una unidad. Ujú. Entonces cambia más rápido. Ahora, cuando yo lo comparo cuando la pendiente es punto 5, cuando yo cambio de 0 a 1, el cambio en la pendiente o el cambio en los valores de y es nada más en punto 5. Entonces está cambiando más lento. ¿Sí queda claro eso? Sí. Con una pendiente de 3 o la pendiente de 3 nos escribe un cambio más rápido o más brusco con respecto a una pendiente de 1 y una pendiente de punto 5. Entonces las pendientes nos dicen la velocidad con la que cambia los valores de nuestra variable dependiente. O sea, qué tan veloz está siendo el fenómeno. ¿Sí? Sí. Ahora acá, pues eso es importante. Aquí te están diciendo que precisamente cuando te dicen se incrementa una tasa, esto de una tasa es la velocidad de $1.000.000 por cada 200 millones pagados.
Bueno, yo sé que no suena así tan claro porque yo te estoy hablando de velocidad y la velocidad nos refiere siempre a tiempo. Pero acuérdate que no siempre nuestra variable independiente va a ser tiempo, pueden ser otras cosas. Entonces aquí sigue siendo una velocidad, ¿ok? ¿Sí queda claro? Sí, entonces ya en el ejemplo sería en cuanto, ¿cuál es la velocidad de caída de las ventas? No tanto la velocidad de caída de las ventas, sino vamos a ver otra vez. Dice, la constructora eh, renueva casas antiguas. Con el tiempo la compañía ha encontrado que su volumen de dólares por trabajos de renovación depende de la nómina del área. O sea, determinó que lo que vende depende de las ganancias de la comunidad donde está establecida ¿cómo se llama? La empresa, ¿sí? Ujú. Entonces, la administración quiere establecer una relación matemática para predecir las ventas no en función del tiempo, sino en función de la ganancia de los trabajadores en la comunidad, ¿ok? Ahora, esa pendiente que encontramos de esta línea recta en este ejemplo te dice que por cada 200 millones de dólares pagados a a los trabajadores de la comunidad, las ventas se van a incrementar en 1 millón de dólares, ¿ok? Y aquí te están diciendo que la pendiente es 0.25. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ok, este punto 25 es de nuestra ecuación de la recta. Ujú. Entonces, basado en esto, podríamos pensar que es un incremento pequeño o un incremento grande. Esa tasa de cambio. Un incremento pequeño. Ándale. Si la pendiente de nuestra ecuación fuera 3, pues entonces ya podríamos pensar que es algo, que es un incremento grande, o sea, cambiaría muy rápido. Por cada 1 millón de dólares, eh, bueno, a lo mejor, haz de cuenta que si fuera de 3, nosotros venderíamos 1 millón de dólares, pero mm, con un número menor o con una ganancia menor de los trabajadores de la localidad. ¿A qué se refiere eso? A ver, explicado así más sencillo. Si nuestra pendiente fuera más grande, implicaría que con un ingreso menor de nuestros trabajadores seguiríamos ganando lo mismo, ¿ok? ¿Sí queda claro eso? O sea, no Eh, necesitaríamos que nuestra comunidad tuviera un poder adquisitivo tan grande para mantener nuestras ventas o incrementarlas, ¿sí? ¿Sí queda claro? eh, eh, ah, bueno, lo que, perdón, entonces lo que gane la nómina local no afectará al resultado de obtenido de las ventas. No, sí, sí afecta. Por, Ajá, e- es que no escuché bien esa parte. por eso está contenido en nuestra ecuación, bueno, en nuestra función. Sí lo afecta y por eso está contenido en la pendiente, ¿ok? Entonces, si nosotros tuviéramos una pendiente más alta,
la interpretación que nosotros le estamos dando, no geométrica, sino del fenómeno que estamos analizando, o sea, si la pendiente fuera, en lugar de punto 25 fuera 3, sería que con un ingreso de nómina más chico, nuestras ventas serían las mismas. O sea, lo que te expliqué hace rato, que con un, que con un ingreso menor seguirían manteniéndose nuestras ventas. Tendrían un... hace rato me salió mejor la explicación, pero sí queda clara la idea. O sea, si la pendiente Sí, fuera más grande. Ahora dime tú qué interpretación le das si la pendiente fuera más pequeña de la que nos dio, si fuera de punto uno. más pequeña de... De, o sea, en el ejercicio nos dio punto 25 y tenemos esta interpretación, Ujú. que con punto 25 nos dice que por cada 200 millones de, de ganancia de las personas en la localidad, nosotros vendemos $1.000.000. Ya establecimos que una pendiente de 3 nos indicaría que venderíamos ese $1.000.000, pero con una ganancia menor de las personas de nuestra localidad, ¿ok? A lo mejor no sería necesario que ganaran $200 millones, sino nada más 150, ¿sí? Ah, ok. Entonces ya con de una pendiente de punto uno, la tasa de ganancia de la nómina local sería aún menor que que de lo que debería, entonces ya bajaría como a 50 millones, ¿no? No, chécale bien. O sea, si nuestra pendiente es más grande, eso Ah, quiere... no, sí, 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 Entonces, sí, sí, ganaría, bueno, la nómina local tendría una ganancia mucho mayor de lo que ya se obtiene en el punto 5 que son 250 millones. o sea, para que nuestras ganancias fueran de 1.000.000, nuestra localidad tendría que ganar tal vez 350 millones, por decir algo, ¿no? Ujú. Entonces, a qué vamos con este análisis? Pues otra vez, que matemáticamente nosotros nada más vemos un punto 25 y un 1.75. Pero estos números, esta pendiente y esta intersección, tienen información del fenómeno físico o del fenómeno social. Y entonces tú como ingeniero, tu trabajo, además de encontrar esta función o esta ecuación que ajuste bien a tus datos, es encontrar una explicación de estos valores o qué te indican estos valores, punto 25 y 1.75. O sea, aquí hay mucha información contenida, tú como ingeniero la tienes que exprimir, la tienes que deducir, ¿sí? Como en este Sí, ejemplo. O sea, no nada más obtuvimos la ecuación para conocer el pronóstico de las ventas, sino de esta ecuación nos dimos cuenta de la razón de cambio, hicimos algún análisis, ¿no? Algunos análisis de qué pasaría si la pendiente fuera mayor o menor que nos estaría indicando. ¿Sí? ¿Queda claro eso? sí. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Bueno, nada más una. Si el valor de, bueno, aumentara de 3, o sea, el, pues el valor donde gana más la nómina es de 0.1 y si la pendiente crece a, eh, no sé, 5, entonces la nómina bajaría y para ganar el millón de dólares, ¿no? Ujú.
O sea, para que nosotros ganemos el millón de dólares, no sería necesario que la comunidad ganara 250, a lo mejor nada más con 50 millones. Entonces, más suba el valor de la pendiente, más va a bajar lo que gane la nómina local y viceversa. Mm, la tendencia sí, pero la forma de analizarlo no es la correcta. ¿A qué voy con esto? Que lo que ganan la localidad o los trabajadores de la localidad es la variable independiente, o sea, ¿ok? No está en función, la pendiente no es, lo que ganan los trabajadores no está en función de la pendiente, es al revés. La pendiente está en función de lo que ganan los trabajadores. ¿Sí queda claro eso? Sí. Lo que nosotros estamos viendo con este análisis es ¿qué interpretación tiene una pendiente de 5? Ah, bueno, que nosotros estaríamos ganando nuestro millón de dólares con un ingreso menor de la población. O sea, no sería necesario que ganaran 250 millones de dólares, sino a lo mejor nada más 50. ¿Ok? Sí está claro, pero el ingreso de la comunidad es algo independiente, nosotros no lo controlamos. No, no es que Ah, esté en ok. función de la pendiente. No, la pendiente está en función de lo que ganan De lo que ellos. ganan. Ese análisis inverso de si vale 5, ¿qué interpretación le damos acá? Es nada más para explicar físicamente qué representa el 5, ¿ok? Pero no quiere decir que el ingreso de los trabajadores esté en función de la pendiente, eso no. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, si yo te pidiera hacer un ejercicio de regresión, bueno, de mínimos cuadrados, tú lo puedes hacer en Excel de forma rápida. Ujú. ¿Sí? Mm, pues yo creo que sí. Bueno, eh, yo me imagino que tal vez la siguiente clase va a haber, este, pues otra vez clase en línea. Entonces, pues podríamos ¿Mañana? hacer, no, la próxima semana, Ah, ok. Pero porque mañana sí presencial. pues yo me imagino que sí, si te das cuenta la tendencia desde que empezamos el curso es un día presencial, otro en línea. Sí, Entonces, si la próxima semana si es en línea, pues a lo mejor te pediré tú que hagas un ejercicio en Excel para ver cómo lo manejas y si hay algún tip que yo te podría dar. ¿Ok? ok. Y continuarlo. Sí. Entonces, ¿alguna duda o comentario de acá de la clase? Mm, no. No. Nada más, dame chance. Porfa, anota tu nombre completo en el chat. Sí. Ahora, yo sé que no avanzamos mucho en cuanto a nuestra materia de procesos, pero es que a mí me parece importante que aterrices lo que ves en tus otras materias y lo relaciones, ¿ok? Si te das cuenta, pues hemos estado echando mano o recordando cosas que viste en cálculo diferencial. Ahorita vimos el concepto de función, la importancia de conocer las distintas funciones que existen y sus gráficas, el concepto de derivada, bueno, dependiente, eh, que los parámetros en una función o los coeficientes en una función, cuando tú aplicas esa función para describir un fenómeno físico, tienen un significado, te dan información extra, ¿ok? A mí me parece importante que tú comprendas todo eso y lo veas, pues aplicado en algo sencillo, podríamos decirlo así, pero
pues al final del día es que tú comprendas la idea, ¿no? Y el concepto. Entonces, por eso ahorita, pues me entretuve en esta situación. Sí, está bien, profesor. Muy bien, pues entonces nos vemos la siguiente clase. Sí, gracias. Nada a ti.